asombro cuando pienso que me salvaste. Con cada aliento yo te alabo. Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Les damos las gracias por permitirnos entregarte un corto de bendición que viene directamente del corazón de nuestro Padre, que está en los cielos. En la palabra de Dios, muchas veces cuando leemos el libro de Génesis y estudiamos la vida de Jacob y los hijos que él tuvo, que fueron prácticamente los varones fueron 12, hay uno en especial que siempre se lo toma en cuenta, a los otros no se lo toman en cuenta, casi. Muy pocas veces se lo toman en cuenta o quizás no tienen nada importante que entregarnos según nuestro pensamiento. Y este es José. Este joven tenía quizás uno de los privilegios más grandes que un hijo puede tener en medio de una familia. Más que todo de una familia numerosa. Y es importante que tengamos en cuenta todo esto, porque quizás vas a darte cuenta de cosas que te han pasado y vas a poder entender que Dios es soberano sobre todas aquellas situaciones que en nuestra vida puede darse. Así es como José, al nacer, su padre estaba tan contento que mandó a confeccionar una túnica de colores. Y se habla muchísimas veces de la túnica de colores. Se expone quizás estudios profundos, los significados, se busca los significados de los colores, se busca por qué su padre le dio la túnica y tantas cosas. Pero para no adentrarnos en otros estudios o otros conceptos, dice que le entregó a su hijo esa túnica de colores porque era el favorito de su padre. Pero hay que tener en cuenta algo muy importante, que a pesar de que Jacob escuchaba la voz de Dios, o escuchó la voz de Dios quizás en enumeradas ocasiones, no fueron las muchas ocasiones, él decidió elaborar una túnica de colores que exaltaba el amor más que todo y los privilegios que José tenía en ese momento sobre el resto de sus hermanos. Era como una exclusión a propósito a sus otros hijos de un cariño muy particular. Y eso es importante reconocerlo, porque quizás muchas veces nosotros decimos que Dios nos ama muchísimo y que Dios en un momento de nuestra vida nos ha entregado o nos ha dado una túnica de colores. Pero la realidad es que al entregar la túnica, el manto, la jaque, el saco, lo que haya sido, eso se dio en el corazón de Jacob. Nunca se dio en el corazón de Dios. Eso nos da a entender que nosotros podemos realizar numerosas cosas sin pedirle al Señor ninguna aprobación o algún consejo al respecto. Porque a la vista de nosotros son buenas. Y hasta ahí todo bien. No hay nada malo. Pero este privilegio que él estaba ganando, que José estaba ganando, iba en contra del prestigio o cariño que él tenía con sus hermanos. No es que él no amaba a sus hermanos, no es que él no sentía cariño por sus hermanos. Los hermanos de él, debido a esto y muchas otras cosas más, sentían odio hacia José. Envidiaban prácticamente
todos esos pequeños cariños que el padre le daba a José. ¿No te suena medio conocido toda esta situación? Entonces, ellos idean hacerlo desaparecer. Quizás la multitud de consejos eran para hacer desaparecer al menor de sus hermanos, el más querido, el más privilegiado, y el que tenía una túnica especial que era multicolor que ellos no poseían. Ellos podían mandarse a hacer la túnica de colores, ellos podían confeccionarse, ellos podían quizás suplantar con exactitud lo que José tenía, pero no era lo mismo porque eso vino del Padre, provino directamente de su Padre. Y ahí estaba la gran diferencia. Ellos pensaron y dijeron, vamos a desaparecer a este chico. Quizás en los pensamientos más profundos no se encontraba matarlo, pero la situación era desaparecerlo para que aquel chico que usaba la túnica de colores ya no les estorbe más. Mira tú, dentro de la iglesia a veces hacemos cosas consciente o inconscientemente para que desaparezca aquel que pensamos que tiene la túnica de colores. Pero lo importante es darnos cuenta que la túnica de colores nunca provino de Dios, provino del corazón del padre de José, de Jacob. Entonces esta túnica de colores fue arrancada prácticamente de José y lo tiraron a ese pozo que dicen que no había agua y que Dios tenía medido, tenía planeado. Dios tiene planeado todo. No solamente eso, sino también tenía planeado que le quiten la túnica de colores que Él no le puso sobre sus hombros. La túnica de colores fue puesta por su propio padre, con privilegios que su padre quería darle. Pero este niño, este joven, este chico tenía que aprender muchísimas cosas de parte de Dios. Y uno de los principales argumentos que Dios utilizó, y quizás nosotros no lo hemos visto así, es quitarle la túnica de colores y todos los privilegios que él pensaba tener. Había grandes planes, habría grandes propósitos establecidos por Dios, pero no tenían nada que ver con esa túnica de colores. Lamentablemente esa es la realidad, porque cuando esa túnica de colores es arrancada por los hermanos, dice que para engañar a su padre o para hacerle pensar que José había muerto, cogieron un animal, lo mataron, lo embararon de sangre y se lo presentaron. Aquí es como decir una tipología que se habla en términos teológicos de lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo no es que quiere que tengamos una túnica de colores, no. Él lo que quiere que nosotros tengamos sobre nuestras vidas es su sangre. Y esa fue la sangre que cubrió la túnica de colores. Qué importante es reconocer este principio, que espero que muchos en donde sea lo estén viendo y lo hayan comprendido o hayan recibido la revelación, ya que a partir de ese momento ya la túnica de colores no representaba nada en la vida de José y era la mismísima cobertura de Dios la que se estaba manifestando. La túnica de colores, como te lo decimos, ya quedó cubierta con la sangre de ese animalito que mataron, pero de ahí en adelante ya poco a poco y conforme pasaba el tiempo, José tenía que olvidarse de esa túnica. Esa túnica no representaba nada para él. Ya no había privilegios,
Ya no había quizás cariños especiales. Ya no había quizás ese amor tan, como decir, excesivo de un padre a un solo hijo, teniendo tantos hijos. Entonces él tuvo que comprobar que esa túnica que le arrancaron ya no la acompañaba. Y tuvo que comprobarlo siendo un siervo de Potifar. Tuvo que comprobarlo yendo a la cárcel por falsas acusaciones. Tuvo que comprobarlo haciéndose cargo de una cárcel. Tuvo que comprobarlo de estar preso por mucho tiempo. Tuvo que comprobarlo de quizás ayudar a otros que podían ayudarle y no lo hicieron en el tiempo que él pensaba. Pero lo más importante, tuvo que comprobar que la túnica de colores ya no representaba nada para él. Lo que representaba para él era una promesa grande y poderosa que Dios tenía con José. Y esta era que él fue escogido para salvar a toda una nación, a sus hermanos, a su padre, a sus siervos y a todos los que representaban en ese momento la nación de Israel. Como te decimos, hermanos, y para despedirnos, la túnica de colores no se la dio Dios, pero Dios de una u otra manera se encargó de quitarle esa túnica de colores, embarrarle en esa sangre de ese animalito que fue muerto. Y ahí la gran representación de que es mucho más importante lo que Cristo ha hecho por nosotros que lo que alguna persona puede hacer por nosotros. Te pedimos, hermanos, que compartas esta transmisión, este mensaje, este pensamiento que es tan importante. Y lo vas a encontrar en el libro de Génesis. Te vamos a poner los textos bíblicos para que lo leas, lo memorices, lo estudies, lo profundices y veas que no se trata de una túnica de colores. Se trata de la poderosa sangre de Cristo Jesús sobre nuestras vidas. Sean todos bendecidos, hermanos, y nos estamos viendo en los próximos cortos. De bendición. Saludos a todos. Cuídense mucho. No es lo que veamos con nuestros ojos carnales. Es cuando activamos nuestros ojos espirituales y decimos: yo decido creer, yo decido creer, yo decido creer. Su palabra me preserva. ¿Por qué? Porque Daniel no se quedó en el foso. Yo tampoco me quedé. Come on. Mi Jesús no se quedó en la tumba. Mi victoria en él. Porque Daniel no se quedó en el foso. Yes. Mi Jesús no se quedó en la tumba. Mi victoria en él está segura. Mi victoria en él está segura. Mi victoria en él está segura.